Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, a Constanza que está por ahí, cuando puedas, haceme administrador. No es que vaya a compartir mucho en la pantalla, pero algunas cositas sí. Bueno, aquí vamos, todavía nos estamos reuniendo. Em, en la clase de hoy, gracias que ya me designaste administrador. En la clase de hoy, vamos a tomar la posta de lo que me tocó el miércoles, perdón, el jueves pasado, estaba pendiente entre miércoles y jueves, donde habíamos visto el recurso de apelación. Y hoy lo que vamos a ver es el trámite del recurso de apelación por ante la alzada, por ante la Cámara de Apelaciones, que, bueno, es donde yo trabajo, y esa es un poco la idea, transmitir las vivencias de cómo se ve desde el otro lado. Pero eso no significa que en la Cámara los recursos lleguen y se resuelvan automáticamente, que es la gran diferencia que existe cuando el recurso fue concedido en relación y cuando es concedido libremente. Cuando fue concedido en relación, como vimos la clase pasada, es decir, en todos aquellos casos en que no se trate de la apelación de la sentencia del juicio ordinario o sumario, vamos a reafirmarlo. En el caso de providencias simples que causarán grave e irreparable, las sentencias interlocutorias, etcétera, etcétera. En esos casos, cuando se concede en relación, yo lo fundo en primera instancia a través del memorial. Es decir, el expediente va a llegar fundado a la Cámara. Por eso, ahí sí que podríamos considerar que el trámite tiene cierta automaticidad porque lo remite el juzgado a la Cámara y una vez que llega a la Cámara, directamente pasa a resolverse. Lo único que podría acontecer es que en cámaras de apelaciones como la nuestra, en las que hay 3 salas, se debe dar cuenta, debe ingresar a una de las salas, porque eventualmente una de las partes podría querer ejercer el derecho a una recusación con causa. Recuerden que a los jueces de cámara no se los puede recusar sin causa. Entonces es necesario saber dónde quedó radicado. Y una vez que quedó radicado y que se sabe en qué sala va a tramitar, automáticamente ahí sí pasa a resolverse. ¿Cómo se hace? A través de un sorteo? En este momento hay un sistema de sorteo automático que diseñó la Corte, un sistema digital, para que se repartan de una manera equitativa las causas. Es decir, lo mismo que ocurre cuando ustedes promueven un expediente en la receptoría y que se los sortean entre los 16 juzgados civiles o entre los 6 juzgados de familia. Bueno, otro tanto pasa cuando un expediente llega por primera vez a la Cámara, que se le asigna una sala. Y después, aunque transcurra el tiempo y el expediente quizás vino ahora por una apelación concedida en relación y dentro de unos años venga en ocasión de la apelación de la sentencia definitiva para que sea tratado un recurso libremente, siempre va a quedar radicado en esa sala. Y ustedes podrán pensar, ¿es importante? En principio no, sin perjuicio de lo cual, a veces los abogados, y ahora me pongo en el rol de abogado, no se olviden que yo tengo más años de ejercicio profesional que de juez, prefieren que recaiga en determinados tribunales porque tienen una imagen o una idea de que recogen un antecedente donde ya resolvieron de una manera que ustedes lo prefieren o no hay un criterio único en la Cámara, entonces quizás hay una mirada más conciliadora para unos aspectos que nosotros. Eh, a mí me sucedía con los jueces de primera instancia, yo hacía mucho derecho concursal y naturalmente los magistrados tienen sus preferencias también y yo, a veces me tocaban sorteadas causas en las que había jueces con un sesgo comercialista y yo estaba más cómodo. ¿A dónde? En cambio, no, sí, pensé que habían... Bueno, en cambio, en otras situaciones, eh, por ahí me tocaba algún juzgado que el juez con un perfil más procesalista lo prefería. Pero en realidad eso es un gusto, si se quiere, muy subjetivo para el sistema y la realidad es que todos los jueces son iguales.
salvo que uno tenga algún conflicto personal o una relación de amistad íntima que obligue a que el juez se excuse o se aparte, frente a la ley trabajan todos iguales. Desde el punto de vista humano, obviamente, cada uno tiene más inclinaciones qué sé yo, se destaca por algún conocimiento en particular. Qué sé yo, en este momento pienso en mis compañeros de la Cámara de Apelaciones. El doctor Roberto Lustanó, que está en la sala segunda, obviamente lo han tenido como profesor en obligaciones, entonces es un referente, inclusive internamente para mí. Le pido muchas veces bibliografía, idea, etcétera, etcétera. A mí obviamente me sucede con cuestiones ambientales y también de procesales, porque es un poco mi cometido académico. Lo tengo de compañero de sala al doctor Rodrigo Cataldo, que para mí es mi apoyo en todo lo que es derecho comercial. Permanentemente lo conversamos. Entonces uno por ahí tiene esas imágenes o esas preferencias. Pero la verdad, ¿cuál es? Que una vez que queda radicado en una sala, es automático y queda permanentemente en esa sala. Pero bueno, lo que era importante y es importante en la clase del día de hoy es ver el procedimiento en segunda instancia. Si abren el campus en la clase del día de hoy, 23 de septiembre, van a encontrarse con dos materiales. Uno es un artículo de los TAS Ranea que han agregado en la cátedra para tener una guía más de estudio, y otro nada más que lo acompañé. Yo lo imprimí acá, pero bueno, a ver si lo comparto en un segundo. Es el texto del capítulo que habla del procedimiento en segunda instancia, para no omitir ningún paso. ¿Qué es lo más importante y lo habitual? El trámite del recurso concedido libremente. El artículo 254, que es el primero que lo trata con esta... La verdad que sabe el horario del parcial. Acá veo, la verdad que no estoy seguro del horario del parcial. Bueno, acá lo está contestando una compañera, justo viene el chat. Bueno, sigo con la idea de la clase, miren. Este material lo tienen subido, lo tienen compartido, pero bueno, se refiere al procedimiento en segunda instancia. Dice trámite previo expresión de agravios. Cuando el recurso se hubiere concedido respecto de sentencia definitiva dictada en proceso ordinario sumario, en el día que el expediente llegue a la Cámara, el secretario dará cuenta y se ordenará que sea puesto en la oficina. Es una formalidad. Básicamente lo que hace es radicarlo en la sala si no tenía una radicación anterior, para que se sepa cuáles son los jueces que van a intervenir de esa sala, y se notifica por cédula. Esto es muy importante, porque ahora empezamos con las incumbencias y las responsabilidades profesionales. El llamado a expresar agravios se notifica por cédula. Por cédula, bueno, o personalmente o por cédula, ahora es por notificación electrónica, pero a mí me avisan cuando estoy en condiciones de proceder a fundar mi recurso, que va a ser dentro del plazo de 10 o de 5 días, según se trate de juicio ordinario o sumario. El 255, que es la eterna figurita difícil, lo voy a dejar para el fin de la clase, porque justamente no es una de las figuras habituales y normales. Yo quiero centrarme, y ahora por un rato dejo de compartir pantalla, en cómo es el trámite de expresión de agravios. ¿Qué es lo que tengo yo? Una sentencia que dictó un juez de primera instancia poniéndole fin al pleito. Esa sentencia me puede haber sido favorable, total o parcialmente, o desfavorable. Aún ganando, es decir, aún saliendo victorioso en el juicio, puede estar disconforme por, no sé, la tasa de interés que estableció el tribunal. Me parece que es poca. O la fecha que indicó el juez como comienzo de la mora. Es decir, debe intereses desde que interpuso la demanda. Y yo digo, no, yo lo puse en mora con una carta documento que envié 6 meses antes de promover el juicio. Entonces tengo una diferencia. Gané en todo, me dieron la razón, la culpa en el accidente de tránsito la tuvo el otro, me dieron el daño moral, la destrucción, pero estoy desconforme solamente con ese tramo. Si yo quiero que se modifique, lo tengo que apelar, y como estoy apelando, aunque sea solamente un pequeño tramo, pero de una sentencia definitiva, de un juicio ordinario sumario,
lo hago a través justamente de una apelación que me va a ser concedida libremente. ¿Eso qué importa? Que cuando yo sea llamado a expresar agravios, no voy a poner en crisis toda la sentencia, sino solamente ese punto. Es decir, le voy a explicar al juez lo que recién imaginaba, que es el caso o la situación de a partir de cuándo deben computarse los intereses. Ustedes dirán, bueno, es una cuestión menor, pero hace a mi derecho, o mejor aún, al derecho de mi cliente. Y si la Cámara de Apelaciones ingresa al tratamiento de ese agravio, acerca de lo único que va a poder pronunciarse es sobre el inicio del cómputo de los intereses. No podrá, porque no fue motivo de apelación, pronunciarse sobre la responsabilidad, la pertinencia de los rubros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos da una primera gran aproximación al concepto de los límites de la alzada. Suena fantástico acceder a la Cámara de Apelaciones, pero el conocimiento que le conferimos a esta Cámara, de los jueces de la Cámara, va a estar limitado por los agravios expuestos, es decir, lo que fue materia de recurso. Ahora bien, cuando yo lo plantee, tengo que decir de qué se trata. Y no bastará con indicar, no, señores jueces o excelentísima Cámara, vengo a agraviarme porque el juez de primera instancia equivocó el cómputo de los intereses. Por eso le pido que lo revise. No, tengo que explicar qué es lo que hizo el juez de primera instancia, qué es lo que yo creo que debería haberse hecho, por qué para mí el inicio del plazo es desde que lo interpelé por una carta documento. Haré la cita del Código Civil y Comercial, que habla de la existencia en el caso si habría o no mora automática, la notificación fehaciente, etcétera, etcétera. Es decir, como recordarán, y vamos a volver a ver hoy, se trata de hacer una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que a mí me han agraviado. ¿Cuándo debo presentar esa pieza recursiva? Justamente cuando soy llamado a expresar agravios. Obviamente ensayé un ejemplo muy simple. Fíjense, vienen de ganadores, hay un pequeño tramo de la sentencia que los conforma, pero por ahí son la parte vencida. Y ya van a cuestionar desde la responsabilidad que les han endilgado hasta la pertinencia de los rubros o la procedencia de los rubros que fueron materia de reclamo, la cuantía de los mismos, quizás hasta la imposición de costas. Entonces, claro, esto que fue materia de agravio, de expresión de agravios, contenido de la expresión de agravios de la parte perdidosa, abre el conocimiento del juez. Pero respecto a todos esos capítulos que fueron introducidos, las cámaras de apelaciones pueden declarar que el recurso está desierto por falta de fundamentación. ¿Qué se da? Cuando llamado que fui a expresar agravios, no lo hice, porque apelé, dije después veo qué hago, y no me interesó, y en vez de desistir del recurso, dejé que transcurriera el tiempo. La Cámara declara la deserción. Otra situación puede ser que yo presente mi expresión de agravios, pero lo haga tardíamente. Recuerden que en la clase pasada habíamos hablado de los requisitos de admisibilidad y fundabilidad de los recursos. En la admisibilidad está que yo hubiera deducido el recurso en término. Bueno, aquí que haya expresado agravios en término. Pero además, y esta es la parte delicada, debe tratarse, como dice el artículo, de una crítica concreta y razonada de todas aquellas partes del fallo que yo quiero conmover. En el primer ejemplo que ensayé al comenzar la clase, era nada más que el cómputo de la tasa de interés. Y ahora en este segundo ejemplo, estoy tratando de revertir toda la sentencia. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo del abogado ahí es muy importante. Recuerdo de mis años de profesión
que era el momento en que más me esforzaba, en estudio, en concentración, en técnica. ¿Por qué? Porque yo partía de una sentencia de primera instancia que me había sido adversa. Y yo tenía la bronca de que no me habían dado la razón y creía que era por tal o cual causa. Bueno, ¿qué debo hacer entonces? Criticar tanto el análisis del hecho como eventualmente la aplicación del derecho que hizo el juez de primera instancia. Lo primero que debo usar es un discurso lógico, es decir, tengo que razonarlo y tengo que explicarlo, pero tengo que hacerlo detalladamente. Imaginen ustedes la situación del accidente de tránsito, que tengo dos testigos que dicen que ocurrieron de una manera y otros dos testigos que dicen que ocurrieron de la otra. Entonces ustedes dirán, empate. No, el juez quizás tomó a los otros dos testigos porque eran los que venían acompañando al automovilista. Y yo digo, al contrario, está equivocado, porque si venían compartiendo el automóvil, seguro los une algún vínculo de amistad, compañeros de trabajo, probablemente hayan tratado de favorecerlo, o si fue un sábado de madrugada, vendrían de la misma fiesta, etcétera, etcétera. En cambio, mire, señor juez, los otros dos testigos, uno es el que tiene el puesto de venta de diarios, que a esa hora estaba vendiendo los diarios y realmente está acreditado que trabaja, es una persona tercera, ajena al conductor del automóvil, y el otro que viene es uno que declaró que venía atrás. Y además, señor juez, fíjese que en el acta policial, cuando viene la ambulancia porque hubo algún accidentado, el oficial de policía que instruyó el sumario dijo que estaba presente el señor tal, que es el diarero, y el señor que venía en el automóvil de atrás, que era el otro. Y dejó constancia que las personas que lo acompañaban al conductor del automóvil tenían visible estado alcohólico. Bueno, ustedes dicen, ¿cómo le pasó inadvertido eso al juez? Bueno, quizá cuando el juez tomó las testimoniales, no consideró quiénes eran los que estaban declarando el momento del hecho, y quizás declararon fantástico, con lujo de detalles. Pero ¿cuál es mi tarea? Tratar de demoler los testimonios que yo creo que están teñidos de parcialidad y realzar los que creo yo que deben ser tenidos en cuenta por el juez porque demuestran acabadamente que son personas ajenas a los intereses del conductor. Y eso a su vez se puede estar corroborando con la pericia mecánica que yo también pedí y da cuenta de que quizás el auto de la parte contraria venía a una velocidad superior a la permitida, lo que se puede verificar y logran hacer los peritos a partir de cálculos por las deformaciones que sufre un vehículo y entienden que esa determinada deformación puede darse cuando los autos vienen o cuando la masa del embistente superaba, no sé, los 50 kilómetros por hora y era una boca calle en la que no podían ir a más de 30. Pero esa es una responsabilidad mía y tengo que plantearla. No es que me limito a decir, uy, me salió mal esta sentencia, cámara, ¿me la revisa? ¿Me la repasa? No, tengo que dar los fundamentos yo y tengo que ser conciso, tengo que ser consistente. También, ¿qué puedo hacer? Advertir que el juez invocó mal la norma. Yo creo que fue así la clase pasada que les hablé de un tema que estaba resolviendo, donde se estaba planteando la nulidad de un contrato, y una de las partes nos pedía que se aplicara el 1150, que es el que dice que cuando se anula un contrato, las partes deben devolverse lo que se dieron. Y otra de las partes que estaba pidiendo, que aplicáramos el 1165, porque en realidad deben devolverse las cosas, pero el que es incapaz no está obligado a devolverlas a menos que se acredite que aún las tiene en su poder. Es una interpretación normativa, pero ¿qué hace cada una de las partes? Tratar de llevarnos a ese convencimiento a través de la cita legal. Y otra herramienta muy eficaz es a través de precedentes de otros tribunales. Y ni que hablar de los precedentes de la Corte Provincial, porque en definitiva, la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires
crea doctrina, es fuente normativa. ¿Qué importa, si bien no hay un mandato legal que nos obligue a los tribunales inferiores a seguirla, razones de economía procesal y de orden moral y ético hacen que uno siga los lineamientos de la Corte, porque en definitiva es lo que va a resolver si ese expediente llega por vía de recurso extraordinario a su conocimiento. Entonces, cuando yo quiero demoler la sentencia del juez de primera instancia, tengo que analizar los hechos, si es un tema de valoración de la prueba, decir por qué considero que debe darse más importancia a un perito con una especialidad que a otro con una especialidad distinta. Tengo que explicar la norma y tengo que proponer la solución. Eso es efectuar una crítica concreta y razonada. Porque si me limito a decir, no, señor juez, la indemnización que acordó por daño moral es muy baja, se ve que usted no dimensiona lo que es para una persona haber sufrido un accidente, porque yo he sufrido mucho ese accidente y la verdad que todos los días lo recuerdo. No, ¿qué hay que decir? Mire, señor juez, yo sufrí una incapacidad laboral que me ha impedido continuar con mi vida normal. El Código Civil y Comercial establece que en materia de daño moral debe darse una satisfacción sustitutiva y entiendo que cuanto menos debería haberme sido asignado el equivalente a un automóvil 0 kilómetro, porque yo ahora, con la discapacidad que me ha quedado, ya no me puedo manejar en transporte público, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que dar razones fundadas, no meramente subjetivas. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el artífice de la revocación del fallo que persigo. Sino que puede ocurrir que me lo declaren desierto, y es lo que tengo que evitar. Y el poder de la Cámara siempre está limitado a lo que fue materia de recurso, inclusive con algunos límites. Yo no puedo modificarlos en perjuicio del apelante. Hay una limitación, el brocardio es la prohibición de incurrir en la reformatio impeius, es decir, revocar la decisión de una manera que castigue al recurrente, porque el piso de la decisión lo ha acordado el juez de primera instancia a través de su decisión. Ahora, vamos a suponer que yo deduje el recurso, perdón, interpuse el memorial de manera correcta. Antes de ingresar a la posterioridad, se le va a conferir traslado a la parte contraria para que intente o pueda rebatirlos. Es facultativo contestar los agravios. Si no los contesto, el expediente sigue su curso, aunque es de buena técnica y de buena responsabilidad mantener la contestación y efectuarla, porque eso también coadyuva a la decisión del tribunal. Nosotros cuando abordamos una apelación, vemos tanto la expresión de agravios como la contestación, porque a veces nos orienta a un sector del expediente que por ahí pasa desapercibido. A veces me llegan expedientes, ya cada vez son menos los expedientes físicos, pero me llegan expedientes de 10 o 20 cuerpos, y cuando paso a estudiarlos, por ahí, no sé, me queda desapercibido algún informe, alguna presentación que tiene el tino de hacer notar el que contestó los agravios. Señor juez, dijo el apelante que no había pruebas por escrito de tal situación, pero fíjese que a fojas 1114 vuelta hay una constancia, entonces ¿qué hago yo? Rápidamente me voy a la foja y verifico que sea cierto. Es decir, es una buena herramienta para el que ha sido apelado, el que ha visto expuesta esa sentencia favorable, a colaborar con la judicatura y contestar los agravios. Ahora, sepan esto, si yo apelé y no fundé en término o no presenté mi expresión de agravios, me van a declarar el recurso desierto. En cambio, si corremos traslado de la expresión de agravios y la contraria no la contesta, no pasa nada y el expediente sigue su trámite. ¿Cómo sigue ese trámite? Bueno, 2 veces por mes
se sortean los expedientes para establecer quién es el magistrado que va a votar en primer término. Y otra vez, ¿es importante esto? Y la verdad que sí, en el folclore tribunalicio es importante, pero por una razón fundamental. El magistrado que vota en primer término tiene la obligación, la carga legal, de abordar todo el expediente, todo lo que fue materia de agravios, y fundarlo. Al contrario, quien lo sigue en el orden de votación podrá, si lo cree correcto, adherir al voto de primero en todo o en sus partes, o eventualmente hacer la disidencia, es hacer su propio voto. Entonces, si hay opiniones distintas, es necesaria una tercera opinión para obtener lo que se persigue en el acuerdo, que es una sentencia que se dé por mayoría de opiniones y fundamentos idénticos, porque si no la sentencia sería nula. Dicho de un modo, no puede un juez de cámara opinar A, el otro B y el tercero C. Estamos obligados a llegar al acuerdo. Yo creo que era Couture que decía, por ahí hago mal la cita, pero no el fundamento, que el juez se parece mucho al historiador en que tiene que indagar cómo acontecieron los hechos, quiénes fueron las personas, en un tiempo pasado. Pero la gran diferencia es que el historiador puede dejar planteada la incógnita. En cambio, el juez está obligado a decidir. Y eso nos pasa muchas veces, aún en temas complejos, en temas que nos generan duda. Estudiamos, pero no puedo estar 2 años estudiando. Tenemos 60 días hábiles para dictar la sentencia de cámara. A veces nos extendemos más porque son temas complejos, pero esa demora no puede ser eterna y un día debemos tomar la decisión. ¿Cómo se hace? En el acuerdo, es decir, los jueces nos debemos reunir por lo menos 2 veces por semana y tratar los expedientes que nos han sido votados. La obligación, insisto, es del que ha sido sorteado en primer término, de estudiarlo y de relatárselo al que sigue en turno o quien a su vez lo podrá estudiar. Esta formalidad solemne hoy se ha ido desvirtuando de una buena manera porque se trabaja coloquialmente. Yo tengo a mi compañero de sala a un despacho por medio y por ahí le anticipo. Digo, che, tengo un expediente de tales características. No me digas como sí, mirá, sucede esto y esto y esto. Uy, ¿te fijaste tal cosa? Sí, yo creo que sí, mira, lo voy a terminar de estudiar y después te comento. Entonces, cuando se lo voy a contar por ahí dentro de una semana, le digo, mira, vi esto, vi aquello y vi esto otro. ¿Vos qué opinás? Y a mí me parece que es así. Hoy estábamos no discutiendo, sino cambiando ideas, por más que era día de acuerdo, pero lo hacíamos informalmente con mi compañero, si una situación que tenemos que resolver era una compra en comisión o una compra o estipulación a favor de tercero. Y ustedes dirán, bueno, hay una diferencia así, las consecuencias de cómo se ha hecho la operación son muy distintas, que era el motivo que teníamos que decidir. Entonces, cambiábamos ideas, pensábamos en qué autor podría haberlo resuelto de una manera, y en definitiva, ese proyecto me correspondía votarlo a mí en primer término. Entonces le di todas mis razones, mis fundamentos y los antecedentes que yo había estudiado para ver si él estaba de acuerdo. Y en definitiva es probable que la semana que viene venga y me diga, mira, sí estoy de acuerdo, o yo le agregaría esto, o si no nos ponemos de acuerdo, él tendrá que hacer su voto. Y en la actual mecánica de integración de las salas, yo no sé si recordarán, lo deben haber visto en Elementos al comenzar la carrera, históricamente las salas o las cámaras de apelaciones estaban integradas por 3 miembros. En la última reforma tenemos en prácticamente todos los departamentos judiciales de la provincia salas de 2 miembros y una presidencia rotativa, que eso importa que solamente en caso de disidencias interviene el presidente. Y el presidente de la Cámara
para integrar en caso de disidencias. Y a su vez también integra en casos de excusaciones. A mí me pasa que yo por ahí en determinadas causas me tengo que excusar, porque, no sé, hay situaciones en las que, bueno, ahora ya no tanto porque hace más de 10, 12 años que estoy en la justicia, pero por ahí llegaban causas en las que yo había intervenido con abogado, como abogado, o de clientes míos que ahora tenían otros clientes, pero era gente en la que yo obviamente no podía intervenir, entonces yo me excusaba y ahí integra el presidente de la Cámara. Mi actual compañero de Cámara, hasta hace poco era juez titular de un juzgado civil y comercial, entonces en todas aquellas causas en las que él ya emitió opinión, obviamente no puede hacerlo en la Cámara, es decir, no se puede revisar sus propias sentencias. Entonces en esos casos tampoco interviene él e interviene el presidente de la Cámara, que cumplen entonces esa doble función: integrar en caso de excusación o apartamiento e integrar cuando hay disidencias. Y ustedes pueden pensar, ¿es habitual que haya disidencias? Sí, porque no todos tenemos la misma mirada. Y por esa razón, las cámaras de apelaciones son cuerpos colectivos, ni qué hablar de la Corte de Provincia y la Corte de Nación. Es más cómoda la dinámica de los cuerpos colegiados chicos. ¿Por qué? Porque los temas se hablan. En cambio, en la Corte, con el volumen de trabajo que tienen, básicamente lo que circulan son los proyectos. Es muy común que uno ve que un ministro votó de un modo, el segundo votó de otro modo muy diferente, y el tercero, cuarto y quinto adhirieron al voto del segundo. Y yo me planteo, ¿qué hubiera sucedido si lo hablaban directamente con el primero? Que quizás emitió su opinión y no advirtió otra postura diferente que sostuvo quien le seguía en el orden de votaciones. Bueno, justamente en el acuerdo, en la Cámara, eh, no sucede de ese modo porque las cosas se acuerdan, se conversan para lograr una decisión unívoca. No se da en todos los expedientes, porque hay cuestiones que, si bien son apeladas, ya tienen fijada postura en las cámaras de apelaciones, y sobre todo porque las ha fijado la Corte. Yo en unas clases venideras, en la segunda parte de la cursada, tengo que hablarles un día de intereses, tasas de interés, qué tipo de tasas se aplican, cómo se practican los cálculos. Y la verdad es que en esa materia ha fijado una línea la Corte Provincial, donde estableció a través de unos recientes fallos, bueno, antes Cabrera, ahora Vera y Nidera, que se aplica la tasa pasiva más alta que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se fijan indemnizaciones a valores actuales, hay un 6% directo desde que se produjo la mora, y a partir de ahora esa tasa pasiva, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Yo no me puedo apartar de esas posturas. Entonces, cuando me ingresa un expediente con la tasa de interés apelada, yo ni le aviso a mi colega. Hago el proyecto, se lo circulo y le pongo en la solapa del expediente o en el mensaje: fíjate, es una apelación de intereses, apliqué los precedentes de corte. Él lo mira rápidamente y lo va a sacar, porque ya hay un criterio conformado. Es más, yo creo que si se conoce la postura de la Cámara y es clara y es unívoca, también se evita el dispendio, acá dice, doctor, tiene la cámara, pensé que iba a decir, doctor, tiene la cámara apagada, acá en el chat. Doctor, ¿tiene la cámara algún recurso como el que tiene la Corte con el artículo 280 del CPC? A ver, Abriel, y preguntame concretamente cuál es tu inquietud, porque no, a ver, ¿cómo te llamas? Leonardo Rosas, acá. Leonardo, ¿cómo te va, Leonardo? Siempre ¿Cómo pregunta, estás? genio, dale, decime. No, que a mí, pero ya más como dato de curiosidad, es decir, la Corte puede rechazar un recurso bien fundado en tiempo y forma con el 280. La Cámara Claro, tiene sí, pero algún... eso es la Corte de Nación. Sí, sí, sí. Claro, está bien. No, acá la Cámara no. La Cámara tiene que tratar todos los recursos. Es decir, otra cuestión que vamos a ver ahora cuando repasemos rápidamente el articulado es que siempre se dice que la Cámara es el juez del recurso. ¿Esto qué significa? Que no queda condicionado por lo que haya dicho el juez de primera instancia. ¿Qué puede haber pasado? Que
En primera instancia se dictó la sentencia y la parte interpuso el recurso de apelación de manera extemporánea. El juez no lo advierte, concede el recurso. Cuando llega a la Cámara, yo no estoy obligado a tratar el recurso como si hubiera sido concedido y deducido en término. ¿Por qué? Porque tengo el derecho a advertir si estuvo bien apelado o oportunamente apelado. Entonces, lo que hay en la Cámara es un segundo examen de admisibilidad. Y yo puedo ver tanto si fue oportuno, si es la parte, o muchas veces si tiene personería. Hoy tuve que resolver un caso, a mí me dio bronca. Se había decretado la caducidad de instancia, que ya es un tema verde porque importa responsabilidad profesional. El abogado que apela lo hace invocando el artículo 48 del Código de Procedimientos, que ustedes saben que puede hacerlo, pero tiene que ratificarlo dentro de los 60 días. Bueno, llegó el expediente a Cámara con el artículo 48 vencido. Entonces yo no puedo ingresar al tratamiento. Y fíjense, se mandó dos macanas que importan responsabilidad profesional. Uno, dejar que caduque la instancia por falta de actividad procesal. Y dos, invocó el 48 y no lo ratificó. Y eso lo advierto yo desde el punto de vista formal o de la admisibilidad. El expediente llegó a mis manos para decidirlo, pero yo no tengo otra escapatoria que confirmar la caducidad de la instancia, porque se utilizó la figura del gestor procesal y no fue ratificada. Entonces, el rechazo que hago no es voluntarista, como es el caso de lo que decías del artículo 280. No, yo tengo que tratarlo y tengo que tratar todos los agravios. Porque si omito tratar uno de los agravios, o más que un agravio, una que se considere cuestión esencial, eso podría dar lugar a que me deduzcan un recurso extraordinario de nulidad, porque mi obligación legal, como lo establece la Constitución provincial, es tratar todos los temas que fueron sometidos a mi decisión. La Corte tiene dicho ya que son cuestiones esenciales, es decir, que hacen al fondo de lo que ha sido sometido a juzgamiento. Pero lo cierto es que no tenemos tantas libertades. Yo considero que los jueces de Cámara tenemos hasta menos libertades que los jueces de primera instancia, porque el juez de primera instancia, cuando elabora su sentencia, tiene una valoración absoluta de todo el plexo y de todo lo que ha transcurrido y debe sopesar, recuerden como dice el 163, de los hechos sobrevinientes, los hechos constitutivos, extintivos, etcétera, etcétera. Él tiene una mirada absolutamente amplia de lo que tramitó. En cambio a mí, como juez de Cámara, me toca intervenir solamente en lo que fue motivo de apelación. A veces decimos, che, mirá qué terrible este juicio. Uy, le dieron nada más que 100.000 pesos de indemnización. Habría que darle, no sé, 5 veces más, porque fíjate la incapacidad y dice el secretario Freddy, no apelaron los montos. ¿Cómo no apelaron los montos? No. Y digo yo, qué disparate. Y no tengo la facultad de oficiosamente subir o modificar lo que no fue materia de apelación. Entonces, ¿qué me encuentro? Agotado. Pero obligado a, si me apelaron la procedencia del daño moral, decir si procede o no procede. Y si me apelaron el monto, ¿por qué lo concedo o por qué no lo concedo? Y así con la responsabilidad y así con todas las figuras. En resumen, Leo, no tenemos esa potestad y yo creo que es sano, porque eso es discrecionalidad. Para mí el sistema, lo que termina siendo hoy, por la alta demanda del pronunciamiento de los tribunales, hoy se judicializa todo. Y además en estos periodos de crisis hay más cosas que judicializar. Yo estoy esperando que de a poco me vayan llegando los juicios en los contratos que se tuvieron que resolver por los efectos de la pandemia, los incumplimientos, los garantes de obligaciones que van a tener que responder y me van a invocar seguramente el caso fortuito o la fuerza mayor, que es un tema delicado que vamos a tener que ver. Nos están llegando los de los créditos, círculo de ahorro de automotores y demás, porque las sumas son exorbitantes, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Todo eso se judicializa, todo eso pasa por la primera instancia, todo llega
Sí, está bien lo que decís, Leo. Eso es un poco lo que sostiene Lorenzetti. Después les voy a compartir, porque Lorenzetti, el ministro de Corte de Nación, dijo, están las herramientas para dar respuesta. Pero el problema es que la gente no lo hace voluntariamente. Van a aparecer todos los expedientes en los tribunales y eso va a llevar tiempo. Y la respuesta llega tarde. Y la gente se angustia cuando los procesos tardan tiempo. Y a pesar de que hoy se están resolviendo muy rápido, hoy realmente la dinámica ha cambiado sideralmente de hace 7 o 8 años esta parte, implica tiempo, implica energía, implica esfuerzo. Pero lo que sí sucede, que llegan muchos expedientes a las cámaras, que medianamente los podemos manejar, pero después llegan demasiados a la Corte. La Corte tendría que ser menos permeable, porque se ha convertido prácticamente en una tercera instancia. Y la Corte de la provincia de Buenos Aires recibe el trabajo. Pero procesar esa enorme cantidad de recursos que se conceden hace que en general se demore, porque la estructura es la misma. De hecho, hoy hay 4 ministros en la Corte de Provincia, porque se jubiló recientemente el doctor Petillani, se había jubilado hacía poquito el doctor de Lázari, pobrecito que se jubiló y al mes murió por COVID, una tristeza enorme. Y también falleció el año pasado o el anteaño, se me escapa, el doctor Negri, que era muy mayor, un divino, pero claro, de 7 jueces tenemos 4 nada más. Entonces, imaginen lo que significa sacar todo ese volumen de trabajo. 2019. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo que sería interesante es empezar a tener algunos asuntos que fueran de única instancia, es decir, ya sea por la cuantía, ya sea por la materia, que lo resolviera un juez de primera instancia en instancia única, como ocurre en algunos otros ordenamientos provinciales, y que se limitara quizás el acceso a la Cámara también para algunas cuestiones determinadas, y aún más que se limitara el acceso a la Corte, porque si no, los trámites se hacen eternos. Hoy la mayor demora está en la Corte de la provincia. Por eso es que la Corte de Nación echa mano del 280 y dice, bueno, este asunto lo voy a tratar, este asunto no lo voy a tratar. Sí, yo no sé si el tribunal de menor cuantía tendrá que ver con la ciudad judicial o no. Esas son decisiones del legislador, porque nosotros podemos tener muchas críticas, pero aún desde adentro. A ver, escuchamos reiteradamente las críticas en las demoras en los tribunales del trabajo. Hay 3 tribunales del trabajo con un sistema oral que requieren audiencias públicas, etcétera, etcétera, son de única instancia, pero hay un proyecto en concreto que ha establecido que sean, lo mismo que ocurrió con familia, que se transformen en juzgados unipersonales. Eso importaría que en vez de tener 3 fuentes o 3 instituciones para resolver los pleitos laborales, yo pasaría automáticamente a tener 9. ¿Qué es necesario? Una instancia revisora, que alguna vez se mencionó que podíamos llegar a ser nosotros como Cámara de Apelaciones también, lo que nos haría desbordar y no tenemos la especialidad. Pero bueno, ¿qué es lo que tienen? Es que crear una Cámara de Apelaciones del Trabajo. Y eso lo tiene que hacer el legislador. Y los fondos tiene que asignarlos el Poder Ejecutivo en su presupuesto. Entonces el límite no es de voluntades, es de normas y de dinero. Es decir, la sábana corta se da en salud, en policía, en educación y también se da en la justicia. Yo quiero decir que esto no tiene que ver con política. Tengo amigos que han estado en las altas esferas del poder provincial de todas las banderías y todos repiten lo mismo, que la provincia de Buenos Aires es inviable desde que en el Pacto de Olivos la provincia de Buenos Aires perdió coparticipación, que se le había dado el famoso fondo del conurbano, que era un modo de ajuste, etcétera, etcétera, que quedó licuado. Entonces, esto es un problema del servicio de justicia limitado por la falta de recursos de la provincia en general, que también se ve reflejada en lo nuestro. Sin ir más lejos, yo creo que lo he comentado, cuando yo era estudiante, la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial tenía 6 miembros.
hoy, 40 años después, sigue teniendo 6 miembros. Y los juzgados civiles eran 10, hoy son 16. Y no había juzgados de familias, hoy hay 6 juzgados de familia. Es decir, vemos, pero por lo menos triplicado el volumen de trabajo de lo que había entonces a lo que hay ahora. Y sigue siendo la misma cantidad de jueces. ¿Se puede hacer? Sí, de hecho se hace. Ayudan mucho los recursos tecnológicos, no tengan ninguna duda. Pero el crecimiento poblacional, naturalmente, tendría que hacer que se crearan más órganos. Y no están los recursos. Por eso yo creo que no es una cuestión de mala fe. Porque yo diría, no, primero la justicia, pero también pienso, primero la salud, y también pienso, primero la educación. Tenemos un problema complejo. Y esto es con lo que van a tener que lidiar. Pero en definitiva, no es para desalentarlos, sino para alentarlos a que sean buenos abogados, y que cuando expresen agravios, lo hagan de modo contundente, como él estaba sugiriendo. Bueno, ¿qué va a ocurrir una vez que se logró el acuerdo? Se dicta la sentencia, que tiene que ser por mayoría de opiniones y fundamentos, que es lo habitual, que el segundo votante adhiera al primero, pero no porque le da la razón en todo, sino porque los expedientes fueron conciliados. Se logró el acuerdo del que habla la normativa y que en la práctica sucede, que no es tan solemne y formal, que no es solamente los martes y los jueves, como trasunta, o 2 días por semana, como trasunta el código, sino que se da permanentemente. Yo voy a trabajar todos los días, mi compañero va todos los días, y todos los días conversamos los expedientes que merecen ser charlados individualmente, no como les digo, ese donde solamente me apelan la tasa de interés y ya está muy, muy resuelto. El artículo que siempre les ofrece dificultades a ustedes como estudiantes y a nosotros como jueces también, es el 255. El 254, como veíamos recién, vamos a compartirlo. Es el que habla del ingreso del expediente a la Cámara y el llamado a expresar agravios. Pero ¿qué sucede? Dentro del 5.º día de notificada la providencia a expresar agravios, yo puedo hacer una serie de planteos que en realidad fueron postergados del trámite de primera instancia. Uno es fundar el recurso que se hubiera concedido con efecto diferido. Era aquel en el que yo había apelado, el juez me lo concede con efecto diferido, lo que importa, primero, que me concedió el recurso. Segundo, que no lo fundé. ¿Por qué el legislador en la norma estableció esto? Para tratar aquellas cuestiones que no son tan importantes como para demorar el expediente y mandarlo a la Cámara innecesariamente. Típico ejemplo, la condena en costas en una cuestión incidental. Yo considero que me condenaron mal en costas porque discutí si se había enviado o no la cédula, si había sido recibida o no recibida, no me dieron la razón, me condenaron en costas. Entonces, yo lo apelo, pero lo fundo dentro del 5.º día del expediente haber arribado a la Cámara. ¿Qué sucede? Generalmente nos olvidamos de apelarlo. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados en esto. Ahora, si yo no lo fundo dentro del 5.º día, me lo van a declarar desierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acordarme, cuando llegue el expediente a Cámara, de que tengo que fundar los recursos que fueron concedidos con efecto diferido. Si no, me lo declaran desierto. Esto sucede poco, pero el inciso segundo sí es muy importante. Porque yo lo que puedo hacer es el planteo de prueba en la Cámara. Esto tiene que ver con la irrecurribilidad de las medidas de prueba durante el trámite de primera instancia. ¿Se acuerdan que todo lo que tenía que ver con la concesión del medio de prueba, la declaración de negligencia, etcétera, era inapelable? Bueno, básicamente es lo que decían los artículos 377 y 383. Son inapelables. ¿Pero qué puedo hacer? Dentro del 5.º día, hacer el replanteo. ¿De cuáles cuestiones? Las que fueron denegadas en primera instancia. Yo quería un perito con tal especialidad. No puedo apelarlo, digo, ahora, señor juez, excelentísima Cámara, omitieron concederme tal prueba, tal oficio, tal repartición, etcétera. O respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia, es decir, consideraron que yo no la diligencié, no produje la prueba en tiempo y modo oportuno. ¿Qué tengo que hacer?
el replanteo ante la Cámara. Si la Cámara considera que debe producirse prueba porque le admite el término probatorio, el articulado, a continuación, dice que se deberá llevar a cabo la prueba en un término que fijará la Cámara, si hay que recibir declaraciones testimoniales o, por ejemplo, de prueba confesional, que en el juicio ordinario yo podría replantearla, podría ofrecerla sobre cuestiones que no fueron objeto de esa prueba en primera instancia, etcétera, etcétera, y tiene todo el trámite y el modo en que es recibida por el tribunal. No es común que se reciban testimoniales ni menos confesionales, pero sí es muy común que vía medida de mejor prover se pidan aclaraciones a los peritos, por ahí sí alguna testimonial, porque la verdad es que con la sentencia de primera instancia y las expresiones de agravios aparecen las dudas. Entonces, hay ocasiones en que se produce prueba porque fue replanteada por las partes dentro del 5º día del expediente llegado a la Cámara y otras veces porque el propio tribunal las considera pertinentes. Y hoy es muy común porque el rol del juez hoy, proactivo, hace que, sin vulnerar el derecho a defensa de las partes y los límites que han sido fijados por la traba de la litis, es decir, lo que se demandó y cómo se contestó la demanda, pero que nos permite, nos habilita a investigar, a interpelar, básicamente a un perito, a una repartición pública, a un banco, para que nos agregue alguna información que nos parece menester agregar en el expediente. Y para eso que está previsto un trámite donde se respete la bilateralidad, que se pueda fiscalizar la prueba, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué puedo plantear? El haber tomado conocimientos de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia, que es el límite para plantearlo en primera instancia. ¿Qué tengo que acreditar? O que son de fecha posterior o de un modo contundente acreditar o insinuar que yo no tenía conocimiento con anterioridad. Exigir la confesión judicial, pero solamente, les recuerdo, en el juicio ordinario. Y bueno, en esos casos pedir que el juicio se abra a prueba. Cuando de estos pedidos se da traslado a la parte contraria, que podrá oponerse o accederlos, y si corresponde, se abrirá a prueba. La que se produzca ante la Cámara deberá estar el presidente de la sala, que va a ser el que va a guiar el interrogatorio, pero las reglas de producción de la prueba siguen siendo las mismas, si son testimoniales, podemos preguntar a viva voz, in voce. Si fuera para un perito, podemos pedir las explicaciones por escrito o inclusive hacerlo comparecer y preguntarle en el mismo acto, etcétera, etcétera. ¿Qué es a lo que se refieren los artículos 258, el 259, que hacen al trámite? Yo, cada vez que el expediente llegue a Cámara, les voy a recomendar que tengan esa doble mirada, que no solamente va para expresar agravios, que sí es lo más trascendente, lo más importante, tienen siempre la herramienta eficaz del 255. Y que aun cuando tengan dudas si procede el replanteo de prueba, ustedes insinúenlo, porque es común que no pueda ser admitido, porque quizás no cumplió en el requisito de haberlo planteado de manera eficaz en primera instancia, pero le abren los ojos al tribunal. Yo prefiero que nos hagan ver el error, el déficit, aunque a veces escuchen que se quejan de que las expresiones de agravios son muy extensas. No hace falta escribir mucho, pero hay que poner en crisis todo lo que creemos que está mal. Y eso lo obliga al juez a verlo. Porque, una vez más, si no lo plantean por vía de apelación o de recurso, nosotros no vamos a poder modificar lo que se hizo. Profe, una pregunta. Bueno, entonces, ¿sí? Sí, yo, Ayelen, ¿cómo está? Una pregunta. Bien. En lo que está diciendo ahora, justo, bueno, es uno de los últimos trabajos que tuvimos que hacer. Cuando nosotros ponemos, o sea, expresamos, por ejemplo, un agravio. Sí. Me olvidé lo que iba a preguntar.
Ah, sí, que nosotros le hacemos ver al juez lo que usted dice, pero ahí, ¿debemos citar jurisprudencia o fallos o con solo explicarle porque nos remitimos a la documental o algo que por ahí el juez pasó inadvertido, como dice usted? ¿Con eso alcanzaría o es indispensable? Porque yo, por ejemplo, estoy hace bastantes horas buscando una jurisprudencia o un fallo que hable sobre que la persona presentó un presupuesto, pero y el juez tomó eso como para determinar el valor, pero nunca llamó al que hizo el presupuesto casero a que reconozca ese presupuesto. Y no encuentro Ujú. jurisprudencia sobre eso. Y entonces pregunto, ¿a veces es necesario sí o sí ponerlo? ¿O con el hecho de que usted va a ver lo que le estamos expresando, alcanzaría? No, en realidad cuando son hechos muy notorios, como el que vos expresás, sería suficiente, porque es muy sencillo. Vos acompañaste prueba documental, porque en definitiva un presupuesto es prueba documental. Fue negada por la contraria. La carga de acreditar que es auténtica ha quedado invertida y entonces quien ofreció la prueba tendría que haber traído al testigo de reconocimiento. Si vos me invocás el efecto del 354, inciso primero, inciso segundo, y demostrás que esa persona no fue citada, o que quizás fue citada y desistieron, porque en algún momento pueden haber desistido, es suficientemente elocuente y basta para que la Cámara te dé la razón. Quizás es una cuestión que se resuelve solamente con la ley, solamente con la norma, que es bastante. ¿Cuál es la principal fuente para que el juez tome la decisión? La ley. Entonces, si yo expongo el incumplimiento de la ley, alcanza. En temas más complejos, siempre es conveniente buscar jurisprudencia, sobre todo en temas novedosos, citar doctrina, pero no es necesario cuando el planteo es tan concreto como el que vos me reflejás. De hecho, es algo que sucede tan cotidianamente que no es habitual que haya jurisprudencia. Yo lo que siempre recomiendo es que busquen en la página de Juga de la Corte. ¿Saben cómo acceder a Juga, no? ¿Saben? Bueno, yo permanentemente busco en Juga. En el mismo portal que buscan ustedes, busco yo. Porque a veces quiero una rápida visualización, si la Corte tiene dicho algo. Es más, hoy no, hace unos días le pasé a una de mis relatoras un tema concursal para que resolviera, que ya habían sido planteados, que es la exclusión del voto de los organismos fiscales, AFIP y ARBA en el cómputo de las mayorías, que es un tema complejo, no, me encantaría extenderme, pero no estamos en concursal. Y yo hace 3 o 4 años ya había sacado un voto y hace otros años otro voto, y le digo, mira, este tema ya lo tengo resuelto. Lo único que te pido, se lo encargué a una relatora, que es una secretaria muy capaz, digo, fíjate que la Corte no haya cambiado de criterio. Entonces, ¿qué se puso por voces a buscar? Yo sé que es muy eficiente, tiene mucha gimnasia, y me dice, no, Freddy, sigue manteniendo el criterio que vos tenías, es más, ya te proyecté el voto. Entonces, ¿qué tengo? Un voto en base a una opinión que yo ya había dado, que cuando se la anticipo a mi compañero de sala, me dice, sí, por supuesto, si la Corte no modificó el criterio, yo te lo comparto. Pero ¿qué hicimos? Buscamos en Juba, el mismo lugar que buscaste vos, Ayelén, porque es una fuente de información fidedigna. Así que muy bien. Por eso, cuando lo fundás, si es complejo, en buena hora, traer doctrina, traer jurisprudencia, pero lo fundamental es la ley. Y el sentido común, ser claro en la explicación del yerro, que más allá de que el sentido común debería ser el que siempre impera, a veces ves cada cosa que te quiere matar. Y temo incurrir en esos yerros yo también. Hace unos años me reía porque la Corte me había revocado una decisión y yo me quería matar. Porque la Corte dice, el fallo de Cámara ha explicado cuál es el yerro que cometió el juez de primera instancia, ha aplicado la doctrina más moderna, realmente ha hecho cita de las verdad, pero al final se equivocó en la solución. ¿Qué había hecho yo? Expliqué todo bonito y cuando terminé y lo rematé, había hecho mal de un error de cálculo. Y claro, la Corte me había elogiado el razonamiento, pero al final, ¿qué había hecho? Equivocado el sentido común. Gracias a Dios fueron a la Corte lo modificó, pero me dio una bronca porque yo había hecho todo el esfuerzo y en realidad fue un yerro quizás hasta de tipeado, porque, insisto, la Corte advertía que yo lo había estudiado, no era por desconocimiento, era un error material en el que había incurrido y tuvieron que acudir a la Corte, que esa es mi bronca como juez, obligar a alguien a recorrer ese camino por un yerro. Pero bueno, somos seres humanos y nos equivocamos, buscamos equivocarnos poco, pero
A veces sucede. Bueno, volviendo entonces al repaso, contenido de la expresión de agravios, lo vimos, cuando les declaran la deserción del recurso, no ocurre nada si no contesta la contraria a nuestro recurso. Tengan en cuenta que también pueden apelar las dos partes, se puede apelar el que ganó y el que perdió. El que ganó Profesor, porque... Sí. perdón que le interrumpa. En el No, está bien. ejemplo que estaba dando recién, ¿no había posibilidad en ese caso de presentarle a la Cámara una aclaratoria o no entraba? O sea, Sí, si usted podría... cometió un error material Por supuesto, y no sí, tener sí, que bueno. apelar a la Corte. Bueno, es como les decía en la clase pasada, muchas veces por vía declaratoria se evitan todo el canal recursivo. De hecho, la Cámara tiene que tratar sobre cuestiones omitidas por el juez de primera instancia si se pide vía recurso, aunque podría haberse pedido por vía declaratoria. Y la verdad que mi yerro era más técnico, yo quise simplificarlo en la explicación, pero no bastaba con una aclaratoria, era respecto también a un tema concursal sobre la admisibilidad de un recurso. Y da bronca porque, a ver, en el trabajo uno lo hace con mucho cariño, con muchas ganas y compromiso, y pone lo mejor de uno. Entonces, cuando uno sabe que puso mucho esfuerzo y se distrajo en un momento determinado, es, no sé, como haber preparado la mejor receta de cocina y olvidarme la comida en el horno 5 minutos de más y que me quede seca, y que se te pase el asado. ¿Te querés matar? Bueno, acá se me pasó el asado, eso me sucedió. Y que tuvieron que ir hasta la corte. ¿Y qué me dijo la corte? ¡Qué buena carne! Mirá vos qué selección que hiciste, se nota fantástico, pero viejo, te dejaste 5 minutos de más, ya era tarde. Pero sí, no olviden nunca que la aclaratoria procede también contra las sentencias de Cámara. ¿Saben que una omisión habitual, el pronunciamiento sobre costas? ¿Por qué? Porque las costas, el principio general es que se imponen al vencido. Y uno a veces naturaliza esa imposición, sobre todo cuando confirma el recurso. Pero es común que por vía declaratoria lo pidan. Omitieron pronunciarse sobre costas. Y en realidad no es necesario acudir a la corte. Simplemente con advertir ese yerro se corrige. Así que siempre tengan en cuenta la dinámica de la aclaratoria como un remedio muy eficiente, que es lo que vimos en la clase pasada. Bueno, ahora estaba repasando el otro artículo importante que quiero que tengan en cuenta, que es un límite a la decisión del juez, es el del 272. Que el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre intereses y daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia. ¿Qué es común que suceda? Que durante el transcurso del juicio uno advierta que podría haber pedido otra cosa o haber pedido distinto. Y la verdad es que el pleito queda cerrado y encasillado en el momento en que quedó trabada la litis, con la pretensión y la defensa. Entonces, el juez de primera instancia va a decidir sobre ello. Y a su vez, la Cámara no va a poder decidir sobre cuestiones que no fueron propuestas al juez de primera instancia. A veces, ¿qué ocurre? El juez aplica una norma y vienen a la Cámara y piden que se declare la inconstitucionalidad de la norma. Y yo ya no puedo hacerlo. Ese debate tendrían que haberlo hecho con el juez de primera instancia. Porque yo no soy una nueva instancia, sino que soy una instancia revisora de la decisión del juez de primera instancia. Yo solamente puedo pronunciarme y decidir las cosas que vienen en grado de apelación, pero que fueron sometidas a la decisión del juez de primera instancia. Por eso, otra vez, que cobra mucho valor lo que hago y lo que pido cuando demando. ¿En qué baso mi defensa cuando contesto la demanda? En esos términos queda trabada la litis. Yo no puedo plantearle a la Cámara una hipótesis diferente. ¿Por qué? Porque el 272 nos limita en que no podremos fallar sobre cuestiones que no fueron propuestas a la decisión del juez de primera instancia. Un error muy común, aunque parezca mentira, al demandar omití pedir que se apliquen intereses. Se me pasó. La parte que contesta no lo advierte. El juez de primera instancia no dice nada sobre los intereses, o quizás dice algo sobre los intereses,
Cuando me toque a mí, ¿qué tengo que ver? Si se pidieron o no en primera instancia. Si no se pidieron, yo no puedo darlos, aunque me parezca de todo derecho que correspondan. Es más, en algún momento ensayamos modificar ese criterio, pero la Corte fijó doctrina diciendo que no se podía fallar sobre cuestiones que no habían sido propuestas. Y en estos casos no había sido propuesta la fijación de intereses. Bueno, fíjate, creo que es Cristina tu nombre, ahí te me escapaste de pantalla, pero el 273 habla de las omisiones de la sentencia en primera instancia. El tribunal Sí, podrá sí, decidir si estoy, pero no, justo estoy, como pero me estoy quedando tengo... sin batería. Bueno, igual ya estamos terminando. Porque tengo abierta la compartir pantalla y no los veo a todos, veo a dos o tres nomás al lado. Bueno, el 273 básicamente habla de las cuestiones de omisiones que pueden haber sido resueltas por aclaratoria, pero bueno, se tratan por vía de expresión de agravios. Y lo último, cuando la sentencia fuera modificatoria de la primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? Modificar las costas, es decir, si se revoca la sentencia, tengo que modificar la imposición de costas, o si lo hago parcialmente, en el porcentaje en que lo haga. Bueno, fui un poco arrebatado, un poco apurado, pero vimos en definitiva el temario. Quedo a disposición de ustedes para que me hagan cualquier pregunta, por supuesto, ahora o vía chat, pero no creo que deberían tener mayores dificultades con la lectura del articulado, con lo que hemos charlado, y si no tienen compartido un artículo muy, muy rico, muy interesante de Lautaz Ranea, pero me parece que es casi un exceso. Con esto no deberían tener dificultades. ¿Mm? Profe, yo tengo una ¿Alguna pregunta? pregunta, Sí, por sí, más supuesto. bien práctica. Yo estuve leyendo un par de recursos de apelación en la MED y muchas veces noto Sí, que ponen directamente cuando se presentan, en vez de poner el nombre de, actuando como patrocinante, por ejemplo, Menganito, Menganito, con el patrocinio letrado de Ayelén, bla, bla, y todo lo que nosotros ponemos siempre, algunos ponen. eh, yo pondría Ayelén, Ingracia, por la parte actora, como que no hacen la presentación normal. Y yo quería saber si eso sí. era para las apelaciones o si nosotros ponemos como venimos haciendo, está bien igual. No, en realidad lo que es de buena práctica es decir por qué parte te presentás, sobre todo en los procesos que hay pluralidad de partes. Yo a veces veo que apenas tengo que ir a fijarme. Y la verdad que uno tiene la voluntad de resolverlos, pero uno debería ser por la parte actora, por la demandada, por la codemandada, por la citada en garantía. Uno tendría que indicar por qué parte viene el proceso. Eso es de buena técnica procesal. Pero, por ejemplo, si yo soy patrocinante de la que está apelando, ¿empieza hablando ella? Por ejemplo, Margarita Si lo haces Suárez. en primera persona, claro. Si vos estás patrocinando, habla la persona. Si no, vos hablás en segunda, en tercera, mi Claro, cliente, etcétera, sí. etcétera. Porque yo había visto que Ahí se así, nota un... yo eso Mira, hay gente que parece lo que escribe que no había entiendo, leído, que pero no había leído. en la MED, claro, en la MED No te escucho. son, ¿me escuchás ahí? Sí, en un momento hubo una conexión débil, pero sí te escuché, te escuché. Ah, no, que en la MED yo veo como que son patrocinantes, todo, pero no lo hacen como nosotros lo estudiamos que se hace. O sea, directamente ponen el nombre del abogado por la parte actora, bla, bla, y son patrocinantes, no es que son apoderados. Entonces yo digo, que por ahí en la apelación se usa. No, realmente es un error conceptual y son lamentablemente malos modos. Uno ve y nota el abogado que escribe bien, el que usa la tercera persona cuando está refiriéndose a su cliente y el que escribe en primera persona cuando simplemente está patrocinando a su cliente que se presenta, hace a lo agradable inclusive de la lectura, del uso del idioma, pero en definitiva eso no va a terminar conculcando tu derecho. Desluce tu trabajo, pero no conculca el análisis del derecho porque en definitiva estamos más allá. A veces vemos planteos que parecen escritos no por un abogado, por un troglodita, pero bueno, tiene razón, tratamos de encauzarlo porque realmente puso el dedo en el yerro, no ayudan mucho, pero yo creo que lo que tienen es que aprender a escribir. A veces ese déficit que apuntamos que se arrastra de la escuela secundaria y demás, yo creo que se corrige con lectura. Si uno se acostumbra a leer inclusive libros,
cualquiera de ustedes ha leído un libro de Borda, por más que sea antiguo, no esté actualizado, pero esos discursos llanos, claros, ese vocabulario, uno lo termina incorporando por ósmosis, ¿eh? A veces de dónde salen los yerros. Yo sé que lo hacen, chicos, estudian de apuntes, pero el apunte es la abreviatura, la poca palabra, el modismo. Cada tanto leer a un autor que escribe bien y sobre todo los que tienen el castellano como lengua nativa. Cuando tengan un ratito lean García Márquez, lean, todo eso los enriquece y después lo aplican hasta en el modo de presentar el recurso, ¿eh? Que hacen la lectura amena. Bueno, todo eso suma y hace la diferencia entre un buen abogado y un mal abogado. Gracias, profe. Aún, y si, cuando lo hacemos bien, igual aclaramos por qué parte venimos para una Por facilidad supuesto, por supuesto. Tienen que decir a quién vienen a representar, exactamente. Bueno, gente, si no hay más preguntas, hoy los dejo un minutito más temprano que tengo un compromiso. A ver, se empieza a dar clase. Sí, está bien. Acá había uno que me había preguntado, esperen un segundito. Una pregunta del chat. En la próxima dice, ¿se puede interponer revocatoria o las soluciones que dan lugar a la línea cautelares? A ver, se puede pedir revocatoria porque la cautelar no sale por interlocutoria, sale por una providencia simple. Recuerden como les mostré la clase pasada, que hay muchas providencias simples que parecen sentencias, pero en definitiva no están decidiendo artículo. La que tiene por contestada la demanda no es una sentencia interlocutoria y tiene una enorme trascendencia, entonces sí puede ser apelada, pero es una providencia simple. Y ahora, si es una interlocutoria que se decidió una cuestión porque viene un planteo de la contraria que planteó el levantamiento o la disminución de la cautelar y el juez lo sustanció y lo pronunció y lo fundó, ahí ya no va por revocatoria porque dictó una sentencia interlocutoria y esa solamente puede ser atacada por vía de apelación. Pero por eso hay que afinar la medida, la mirada, perdón, por el tipo de observación. Gracias. Había leído, en realidad mi pregunta iba porque había leído en un archivo que son providencias cautelares y para algunos autores no son ni providencias simples ni sentencias interlocutorias, entonces me generó esa duda. Sí, mira, la verdad que no, lo había escuchado, pero no lo tengo leído recientemente, pero bueno, a ver, siempre en doctrina hay discusiones de esta naturaleza, pero en definitiva la que te concede la medida cautelar es una providencia simple con una trascendencia importante, pero por eso puede ser atacada por vía revocatoria, más allá de la discusión doctrinaria. Bueno, gente, igual quedo a disposición para cualquier otra pregunta por el chat. Les agradezco mucho. Gracias, profe. Gracias, Muchas doctor. gracias. Buenas tardes. Hasta la clase que viene. Adiós.